Bienvenidos a nuestro podcast de Agile and Go. Agilidad con calidad. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto lo vamos a hacer como parte de los podcasts. Es algo que me pidieron, que preguntaron, varias veces me lo han preguntado en los cursos. Bienvenidos entonces a otro capítulo de Agilidad con Calidad. Hoy vamos a hablar sobre automatización de pruebas. ¿Cómo comenzar? Esto lo vamos a hacer en dos partes porque la verdad es que tiene varias cosas que quiero que conversemos. Vamos a hacer la parte 1, ¿vale? Hoy día vamos a ver los tips y vamos a ver los primeros pasos teniendo en cuenta esto, ¿vale? Si lo estás viendo en YouTube, vas a estar viendo el video de las presentaciones que preparé. Si estás en Spotify, vas a solamente escuchar todo lo que vamos a contar. Hay una presentación que va a quedar en nuestro Linktree, va a quedar la presentación y obviamente el video va a quedar en nuestro canal de YouTube con toda la información. Así que partamos. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Les voy a presentar sobre toda la información de pruebas. Para esto, yo soy súper mala para hacer presentaciones, así que van a ver esto súper simple, sinceramente, nada del otro mundo. Déjenme revisar que esté todo bien, está perfecto. Entonces, vamos a hablar de pruebas manuales versus pruebas automatizadas. Ese es el primer punto. ¿Qué tenemos que ver? Para poder comenzar nosotros a trabajar en este proceso de automatización, tenemos que entender dónde estamos parados el día de hoy. Es decir, tenemos varias posibilidades. Una de estas posibilidades puede ser que vengamos llegando a una empresa que ya está armada, que ya tiene automatización hecha, que ya tiene partes manuales y tú quieres hacer cambios. Esa es una. Una segunda opción, la más normal, es estar en una empresa a la que llegas que solamente trabaja con pruebas manuales y quieren comenzar a automatizar. Una opción siguiente es una empresa startup que parte desde cero y quiere partir bien desde un principio, por lo tanto parte desde el punto de vista de tener pruebas automatizadas desde el momento uno. Ok, ¿qué quiero hacerles entender? Y esto va todo, obviamente, desde mi experiencia en todos estos años que he trabajado en calidad. Vamos a hablar desde el punto de vista de la calidad o del QA, ¿vale? Entendemos que todos partimos de maneras distintas. Acá les vamos a entregar varios tips para poder hacer. Siempre es importante que yo pueda partir automatizando directamente, claro que sí, y eso se hace. Quiero que se entienda que normalmente las personas cuando piensan en pruebas automatizadas, solo piensan en temas que tienen que ver con pruebas funcionales. Nosotros podemos automatizar tanto pruebas funcionales como pruebas no funcionales, como también podemos automatizar por niveles. Podemos automatizar pruebas que son unitarias de integración de sistemas y de aceptación. Depende cómo lo queramos ver, es cómo lo vamos a trabajar. Podemos hacer pruebas end-to-end en un modelo horizontal o en un modelo vertical. ¿Qué significa esto? End-to-end en un modelo horizontal significa trabajar una capa completa de principio a fin para validar que haga el flujo que esperamos. Un modelo end-to-end de manera vertical nos hace poder entender si todas las capas que pasan por quizás un pequeño flujo hacen el trabajo correcto y de manera correcta, comparando y entendiendo las entradas y las salidas. Eso es en primera instancia, ¿vale? Estas PPTs tienen como un poquito de información para que las vayan viendo y las vayan leyendo en algún momento. Igual durante todo el video voy a poner, como siempre, los subtítulos para que sea mucho más fácil para ustedes comprender, ¿vale? Entonces vamos a partir por estos consejos importantes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ok, vamos a ponernos en el caso más normal, es decir, no el más normal, del que más me han preguntado, y es aquellas empresas que trabajan manual y que quieren pasar a automatizar, ¿ok? Estas son recomendaciones desde mi punto de vista. Normalmente cuando trabajamos y ya tenemos un montón de pruebas manuales hechas, hay varias falencias que pueden estar ocurriendo, ¿vale? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, que todos tengan los casos de pruebas hechos de manera distinta, no tengamos un estándar.
Que, por ejemplo, no tengamos definidas pruebas de regresión. Hay muchas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que crear un estándar de pruebas manuales con lo mínimo que queremos y necesitamos para poder automatizar. Es decir, un estándar de casos de prueba, como vamos a crear los casos de prueba. Detectar de estos casos de pruebas cuáles son de regresión. Y aquí muchas veces me dicen, pero Alex, que son muchísimos casos. Por supuesto que son muchísimos casos, más si tenemos una aplicación o muchas aplicaciones que vienen de muchos años. O sea, yo estoy trabajando con empresas que tienen 20, 30 años y que hacia atrás muchas veces no tienen nada de pruebas escritas, solamente tips y cosas básicas. Entonces, no tienen regresiones, por ejemplo, pero sí muchas cosas que prueban al final que terminan siendo una regresión. Puntos importantes es que debemos detectar cuáles son las pruebas de regresión y de esas pruebas de regresión priorizar aquellas que son las más importantes o las más críticas, ya sea porque pasan demasiado en producción un error y necesitamos revisarlo constantemente de que no vuelva a suceder o no vuelva a haber algún problema que lo vuelva a provocar, o pruebas de regresión que son importantes porque finalmente estamos conversando sobre un sistema que tiene algunas criticidades. Tenemos que definir de todos estos casos de prueba que vayamos viendo cuáles son consultivos y cuáles son casos de pruebas de modificación, creación y eliminación de datos. ¿Por qué digo esto? Porque es mucho más fácil automatizar pruebas consultivas, claramente, a menos que, bueno, se les ponga difícil el tema de crear data consultiva, pero data que tengo que ir modificando, creando y eliminando para luego volver a tenerla igual a como estaba en un principio cuando automaticé, es difícil, ¿vale? De la mano de esto, la definición de los datos, más que el dato en sí, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, ¿qué casuística estoy usando en cada uno de mis casos de prueba? Es decir, un cliente que esté bloqueado, pero que tenga 3 tarjetas, una tarjeta que sea de un titular y 2 tarjetas que sean de quizás una persona adicional. O si estoy trabajando un modelo de retail, quizás quiero entender, por ejemplo, si estoy haciendo una fila electrónica, quiero tener los datos de un cliente que sacó un número para asesinas, un número para queso y que obviamente yo tengo que ir coordinando entre una y otra fila electrónica para poder estar llamando en un solo tablero. Estoy inventando definiciones de casuísticas. Entonces, basado en esas casuísticas, es que yo tengo que saber qué casos necesito para buscar los datos. Por eso es que yo digo que más que el dato en sí es necesitar esta casuística. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos qué estamos buscando. Buscamos un dato por buscar y ejecutamos por ejecutar. Y ahí está el problema. Ok, de la mano de eso es cómo escribiremos los casos de prueba, es parte del estándar. Vamos a escribirlos un modelo Gherkin, given, when, then, o dado que, cuando, entonces, o los vamos a escribir simples, o vamos a escribir solamente una línea y el resultado esperado. Depende del modelo que queramos trabajar, si queremos trabajar un modelo muy del estilo tradicional o modelo ágil. Y lo más importante es entender cómo yo voy a llamar o reutilizar información. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahí dice, ¿dónde quedarán registrados? O sea, ¿dónde vamos a registrar los casos de prueba? Perdón, me salté un paso. ¿Dónde registraremos los datos de prueba, los casos de prueba? ¿Los vamos a registrar en alguna herramienta? ¿Los vamos a registrar en un Excel, en un Word? Yo conozco de todo. En Jira, en X-Ray, los van a tener en distintos lugares, no sé. Todo esto es importante porque los datos tienen que estar en algún lugar ordenados. Los vamos a ordenar por módulo, los vamos a ordenar por funcionalidad, los vamos a ordenar por qué, por tipos de clientes, por escenarios, cómo van a ser nuestros escenarios. Y con el tiempo, a medida que estamos trabajando, debemos refactorizar las pruebas, ¿vale? ¿Cuándo refactorizamos las pruebas? Cuando nos damos cuenta que quizás hay varias casuísticas que utilizamos desde un solo caso de prueba, pero va cambiando la data que se va insertando dentro del caso de prueba. Entonces, en estos casos nos empezamos a dar cuenta que un caso nos sirve para, no sé, 5 o 6 casuísticas
Y eso se refactoriza con el fin de que cuando automaticemos, generemos un solo código y vayamos alimentando las variables necesarias. Esta es una evolución y es una cultura que se va entregando no solo a los QAs, sino que también a los equipos de desarrollo. ¿Vale? Entonces, facilitémonos un poquito las cosas. Expliquemos acá algo de lo que les estoy explicando. Si vamos a automatizar, este no es un trabajo solo de calidad, no es un trabajo solo del QA, es un trabajo que tiene que ver con todo el equipo, ¿vale? Las pruebas automatizadas se hacen en todos los niveles, o sea, pruebas de nivel que tienen que ver con pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas funcionales y pruebas de sistema, perdón, de sistema y de aceptación. Entonces, cuando esto pasa y vamos a trabajar, también hay un tema de acuerdo de trabajo con los desarrolladores. Por ejemplo, si vamos a trabajar una web, si vamos a trabajar una app, estandaricemos cómo van a ser los nombres de las variables. Estandaricemos una nomenclatura para que sea más fácil poder buscar, entender las variables y poder utilizarlas dentro de la automatización. Y primero que todo, definir que vamos a agregarle nombres a las variables. Que las variables tengan un ID es mucho más fácil de buscar a que busquemos un XPath, que es como el camino para llegar a una variable. Porque si ese camino en algún minuto cambia, todo el XPath que hicimos muere. Entonces, ¿qué necesitamos? Que ojalá este ID, sea donde sea que esté, lo podamos encontrar, ¿vale? Entonces, ese punto es súper importante de trabajarlo con los desarrolladores. Por otro lado, está que al crear y desarrollar pruebas unitarias por parte de los desarrolladores, validemos que el código esté bueno, esté correcto y robusto. Es decir, el QA puede apoyar en la robustez de las pruebas. Hay 4 tipos de pruebas y una de esas son las pruebas de estructura o las pruebas de arquitectura que tienen que ver mucho con la parte de caja blanca. ¿Qué es esto? Es entender la robustez, que si vamos a hacer un menú tenga la robustez adecuada y no perdamos el tiempo después con hacer pruebas manuales o quizás automatizadas funcionales de estar viendo paso a paso. Eso sí lo podemos hacer en las pruebas unitarias. Si tenemos que hacer la validación de un dato, ya sea un mail, ya sea un DNI, ya sea un root, ya sea lo que estemos hablando, es mejor hacerlo en las pruebas unitarias, es mucho más barato, mucho más económico y nos permite validar si estamos haciendo o no correctamente el proceso. Definamos, si vamos a trabajar con Gherkin, como para comenzar a crearlas de esta manera. Si es que, por ejemplo, ya no lo hicimos. Acá hay una explicación súper importante y es que Gherkin y BDD, Behavior Driven Develop, no está hecho para hacer pruebas funcionales y ejecutarlas y validar solamente si está bien o no el código. Está hecho para desarrollar basado en pruebas, en este caso en comportamiento de las pruebas o de lo que esperamos que suceda. Está hecho para los desarrolladores, ¿vale? Para que a través del comportamiento ellos creen el código. Pero es muy popular que los desarrolladores, en vez de ocupar BDD, ocupen TDD. Y es muy popular que dentro de los criterios de aceptación que se realizan muchas veces, en especial en las historias de usuario, se utiliza el modelo Gherkin para poder trabajar los criterios de aceptación. Es un modelo que se puede utilizar. Entonces, de ahí viene el poder hacer las pruebas basadas en los criterios de aceptación hechos en Gherkin. Pero la verdadera razón de BDD es para los desarrolladores. Eso es una explicación importante que quiero dar porque muchas veces mal entendemos esto, ¿vale? Ok, otro punto importante es prioricemos. Prioricemos que vamos a automatizar. Vamos a automatizar regresión. Ok, ya lo dije, regresión muy fuerte, muy grande. Prioricemos dentro de esa regresión cuál es la regresión primordial. Bugs que no queremos que vuelvan a suceder o pruebas de humo para revisiones rápidas. Pero tú me dices, Ale, pero ¿y cómo lo hacemos para detectarlas? Depende mucho de con qué estén trabajando, ¿vale? Pero tenemos que ir definiendo, no sé, nosotros definíamos tags, por ejemplo, y según el tag era lo que hacíamos, teníamos tags por funcionalidad, teníamos tags para la regresión, tags para las pruebas de humo, y así íbamos validando qué queríamos ir ejecutando. Ahora, ya tenemos una base. Ok, punto principal. Ahora automaticemos.
Quizás muchos pueden decir, hoy la Ale está haciendo demasiadas cosas que quizás son una pérdida de tiempo. Puede ser, pero no todos tienen la capacidad de partir directamente automatizando. Y muchas veces llegar y automatizar nos puede provocar problemas o nos puede provocar errores. Hay que tener empatía en que no todos aprendemos y no todos sabemos de la misma manera. Y esto permite nivelar al equipo de QA. Yo no estoy hablando de un solo QA, estoy hablando de equipos, estoy hablando de productos, estoy hablando de proyectos y estoy hablando de varios proyectos. Esta es una forma de trabajar siendo un líder de área o como equipo. O sea, se puede trabajar de cualquiera de las formas, ¿vale? Ahora, ya tenemos una base, entonces hagámonos las preguntas importantes. ¿Qué niveles de pruebas vamos a automatizar? Tenemos 4, ya los he nombrado varias veces. Pruebas unitarias, de componente, pruebas de sistema o pruebas de aceptación. ¿Qué tipos de pruebas vamos a automatizar? ¿Vamos a automatizar pruebas funcionales? ¿Vamos a automatizar pruebas no funcionales? ¿Vamos a automatizar pruebas que tengan que ver con cambios? ¿O vamos a automatizar pruebas estructurales que normalmente son muy de caja blanca? ¿Qué nivel de programación tenemos como QAs? O sea, yo ya sé que dije que no solo los QAs son los que hacen pruebas. Ya sabemos el nivel de programación que debiesen tener los desarrolladores. Por lo tanto, no lo preguntamos. Pero los QAs quieren aportar, los QAs deben aportar de alguna u otra forma. Entonces necesitamos saber si tienen conocimientos o no. Y según este nivel de programación, es que nosotros vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo queremos crear estas pruebas? ¿Las vamos a hacer en base a código o las vamos a hacer en base a Record and Play? ¿Qué significa Record and Play? Que vamos a estar trabajando en grabar páginas, por ejemplo, y que luego se repita esta secuencia para poder validar que sucedió correctamente. En código es más puro, hay que ir más a fondo, es mucho mejor cuando tienes IDs y buena nomenclatura en el código para utilizarla automatizando en base a código, pero se pueden usar cualquiera de las dos. Claramente cuando usamos Record and Play es porque el equipo de QA quizás no tiene el nivel de programación para poder quizás trabajar en base a código. Otro punto importante, súper importante, es, ¿tenemos presupuesto para las herramientas o debemos usar una gratuita? Eso pregúntenlo. Súper importante para saber con qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar con algo que quizás tenemos que pagar mensualmente o vamos a trabajar con algo que queremos que sea un software libre. Dependiendo del tipo de herramienta que usemos, necesitamos investigar y revisar los tipos de herramientas que existen. O sea, si vamos a hablar de gratuitas o pagadas. Y entender también si la vamos a integrar con alguna u otra herramienta. No sé, por ejemplo, que tengamos nuestras pruebas en Selenium, las queremos sacar desde Jira e impulsar con Jenkins directamente en Selenium. Hay que investigar compatibilidad, ¿vale? Eso es un ejemplo nomás de muchas cosas que uno puede unificar o que puede integrar. Lo mismo pasa si hacemos pruebas de integración, vamos a usar Cypress, vamos a usar Postman, para mí 2 de los más populares, etcétera. Ok, vamos a ponernos en el primer caso, supongamos que decimos hacerlo por código. ¿Qué pasa? Ok, elijan el lenguaje y un framework ad hoc a lo que trabaja el equipo de desarrollo, ¿vale? Para que así el equipo de desarrollo también pueda apoyarnos. Por otro lado, deben entender y definir el patrón de diseño que usarán con respecto a esto. Eso va en la segunda parte, ¿vale? No lo vamos a hablar ahora, los patrones de diseño que existen, pero sí tienen que elegir uno. Y obviamente, como siguiente punto, es cómo van a trabajar la reutilización de las pruebas dentro del equipo y entre equipos. En esto especialmente si estamos trabajando con varios equipos para un mismo producto y que no hagamos redundancia de pruebas cuando estemos trabajando. Ok, esos son puntos claves si queremos trabajar en un modo de código. Entendamos que hasta acá yo solamente les estoy dando tips, les estoy dando ideas, pero todo esto va concretando cómo queremos trabajar, ¿vale? En la segunda parte les voy a hablar más de cuando tenemos una salsa, por así decirlo, en distintos lugares y queremos unificar todo este modelo. Es bastante más complejo y tiene que ver un poco más con otros tipos de formas de trabajo. Pero sigamos en esto. Y vamos en el código, nos vamos a, supongamos que queremos Record and Play.
nos vamos a la siguiente página. En este caso, debemos decidir la herramienta que sea compatible con los sistemas operativos que estamos usando. Mac, Linux, Windows, Mac, Linux, de todo un poco. Es importante comprenderlo para saber que sea compatible si vamos a hacer un record and play. Lo mismo pasa cuando trabajamos en código para poder crear un proceso de desarrollo. Es importante comprender también el sistema operativo, pero acá es muchísimo más importante. Debe existir quienes tengan algún conocimiento en programación para hacer algunos cambios en los scripts, y normalmente es alguien de desarrollo que apoya. Y también se debe decidir cuáles van a ser los casos de pruebas que vamos a grabar y desarrollar. Esos son los puntos más importantes, ¿vale? En la segunda parte vamos a hablar sobre reportes, vamos a hablar un poco más sobre nomenclatura, vamos a hablar un poco también sobre este tema de la compatibilidad y tips que tengan que ver ya con cómo hacemos para que los equipos trabajen en un modelo similar si trabajamos en el tipo de código. Ok, de la mano de todo esto están las variables no fijas, ¿cierto? Les hablé en algún momento de que cuando trabajamos una automatización, reutilicemos las pruebas. Este es un ejemplo en BDD simple, muy simple, donde yo quiero hacer en una página de un banco un login, ¿vale? Y mis datos principales son el país, la sucursal, el usuario y la contraseña. Entonces, para yo reutilizar este caso en distintas casuísticas, es decir, yo quiero probar en varios países, uso este modelo que es el modelo de BDD. Entonces, las variables no son fijas. Y ojo que acá lo estoy haciendo dentro del mismo modelo BDD. Hay esto mismo de BDD, sacando los examples, pero también sacando la información desde archivos, como lo pongo acá, archivos externos. Puede ser un TXT, un Excel, extraerlos de alguna u otra manera, según lo que ustedes encuentren necesario. Es importante comprender que desacoplar los datos nos permite además poder reutilizar un mismo caso y además no quedarnos con datos fijos dentro de la información y poder ir modificándolos en caso que sea necesario. Y con esto terminamos la primera parte. Game over por hoy. Insert a coin para la próxima versión de nuestro podcast. Espero que les haya servido. Es una primera partecita, son 25 minutos. Próxima versión ya vamos a hablar un poco más sobre reportes, vamos a hablar un poco por distintas herramientas para que vayan conociendo. Y cualquier cosa que quieran conversar, que quieran hablar, agréguenla en los comentarios, que nos viene muy bien, que nos comenten en especial en YouTube, pónganle me gusta, síganos y suscríbanse si pueden, y nos vemos en una próxima versión. Que estén muy bien y que tengan una hermosa, muy buena tarde. Adiós. Bye, bye.